Le damos la bienvenida a todos, a todas, a este lanzamiento del nuevo libro SET, Diálogos Constitucionales, Sistema Político, Descentralización y Control Constitucional. Mi nombre es Javier Cifuentes, yo soy investigador del Centro de Estudios del Desarrollo, soy coeditor de este libro y me tocará la función hoy día de ser el moderador de este espacio. Aprovecho de saludar a todas las personas presentes. Tenemos público asistente que está interesado en este lanzamiento. Tenemos también autoras que participan de este libro y también tenemos representantes de algunas instituciones que participaron en la publicación de este libro, en el lanzamiento, en la difusión. Me refiero a la Fundación Konrad Adenauer, al Centro de Detección del Senado y Actualidad Jurídica, que funcionó como media partner. En la primera parte de este lanzamiento, representantes de estas instituciones nos van a dar algunas palabras de saludo y posteriormente nuestros tres comentaristas van a presentar el libro. Ellos ya lo han leído y podrán hacer sus observaciones correspondientes, ¿cierto? El libro ya está disponible en nuestra página web set.cl y también en el chat ustedes van a poder encontrar el link para descargarlo y también para que puedan, digamos, compartir este link a las personas que a ustedes les parezca importante, y ya en los próximos días va a empezar la distribución física de este libro, así que va a estar en digital gratuitamente en su distribución y también físicamente tenemos algunas copias para las personas que quieran adquirirlo. Entonces, bueno, le quiero dar la palabra a Andreas Klein, representante de la Fundación Konrad Adenauer. Adelante, Andreas. Ya, muchas gracias, Javier. Como has comentado, unas palabras de saludo, entonces me gustaría saludar a ti y a Claudio como iniciador de este proyecto. Siempre es un placer colaborar con el SET y me encanta el resultado. Obviamente saludo a los y las panelistas, a Tania Busch, Javiera Martínez, José Francisca García y nuestro gran amigo Fernando Silva del Centro de Extensión del Senado. Siempre un placer discutir estos temas con ustedes. Y bueno, el mundo está mirando al proceso constitucional en Chile. Ojalá el proceso en sí sirva como un ejemplo para el mundo, cómo solucionar pacíficamente los problemas, los desafíos pendientes de un país. Y bueno, estoy convencido de que esta nueva publicación del SET y CAS va a contribuir al proceso en sí y también al debate en el público. Entonces, agradezco nuevamente esta iniciativa del SET, de los ambos editores, Claudio Pérez y Javier Cifuentes. Y bueno, nada más. Quedo atento para escuchar el debate de hoy y el debate siguiente en base de esta publicación. Muchas gracias. Gracias, Andreas, por tus palabras, también por la colaboración que la Konrad Adenauer ha hecho, ¿cierto?, con el SET en los últimos años. Le quiero dar la palabra también ahora a Fernando Silva, que también nos ha acompañado en los últimos lanzamientos de libros que hemos tenido. Fernando es el director del Centro de Extensión del Senado. Adelante, Fernando. Muchas gracias, Javier. Un afectuoso saludo para ti, sin duda, para Claudio, editores de este texto, pero por el trabajo que realizan en el Centro de Estudios del Desarrollo. Con mucho afecto, Andreas Klein
Un abrazo a la distancia, gran apoyo se recibe de las fundaciones que se realizan en Chile y por lo tanto hay que destacar la labor que él realiza, sin duda. Y a quienes van a presentar el libro los saludo con mucho afecto. Yo quisiera decir primero que me siento muy honrado de poder contribuir y participar de esta presionado, apoyar esta iniciativa constituye un deber. Primero por lo que significa acercar esta labor a los parlamentarios, pero también el apoyar su difusión en otros ámbitos, estudiantes, académicos, etcétera, centros de pensamiento, organizaciones comunitarias que requieren el tener esta posibilidad de aproximarse a estas reflexiones. Estamos viviendo, bien lo decía Andrea, un momento en que el exterior nos mira, pero internamente, para nosotros los chilenos, un momento muy especial. Hay que sentirse muy orgulloso con todos los bemoles que tuvo el que hoy día estemos a partir del 4 de julio con una convención constitucional funcionando, que tengamos la perspectiva de la presentación de una carta nueva de constitución, que vamos a tener que debatir sin duda en este periodo, pero que vamos a tener que aprobar en el sentido más amplio, más pluralista, más representativo del país, para darle solidez y estabilidad a nuestra patria. Y en ese trabajo, esta conversión constitucional, sin duda, hay muchos aportes que le llegan. Yo lo veo ahí en el Congreso de universidades, de otros organismos, de centros de estudio. Pero el trabajo que realiza el Centro de Estudio del Desarrollo sin duda destaca, y destaca por la seriedad, por la profundidad, por esta apertura al diálogo que genera, por esta calidad del debate que genera, y por los contenidos de libros como este y como otros que hemos presentado físicamente ahí en el Congreso. Creo que este libro de los diálogos constitucionales, en que 16 investigadores, profesores académicos ponen en un periodo como fue de julio a octubre del 2021, demuestra el trabajo serio que realiza el Centro de Estudio del Desarrollo. No es una improvisación, no es un aporte para poder aprovechar una coyuntura, es la seriedad de un trabajo hecho por años. Y por eso, cada vez que me convocan, cada vez que como centro de extensión nos invitan, estamos muy prestos a apoyar y darles todo el apoyo y respaldo al trabajo que realizan. Quiero felicitarlos a Javier y a Claudio por la edición de este libro, por el trabajo, y también a los autores. Con algunos de ellos me unen grandes amistades y hemos conversado en estos días a propósito del lanzamiento. Así que me siento muy contento. Creo que este es un texto que va a aportarle a los parlamentarios también en la reflexión, en lo que ellos tienen que hacer, pero sin duda a los constituyentes. Y nuestra labor hoy día creo que es insumar a los constituyentes para que deliberen bien, para que lo que concluyan sea bueno y para que el texto que nos presenten podamos aprobarlo, ¿no es cierto?, de la mejor manera por el bien de Chile. Así que muchas gracias y me siento muy contento de poder ahora escuchar la presentación del libro y los comentarios que se van a realizar. Gracias, Fernando. Le damos la palabra ahora a Claudio Pérez, director del CET y co-editor de este libro, también haciendo el cierre de las palabras iniciales. Adelante, Claudio. Muchas gracias, Javier. Muy buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos en la presentación de este nuevo libro del CET, Diálogos Constitucionales, Sistema Político, Descentralización y Control Constitucional, que hemos editado junto a Javier Cifuentes. Antes de comenzar, quiero agradecer el apoyo de la Fundación Konrad Adenauer. Nos acompaña aquí Andreas Klein, quien es su representante en Chile, así que ha sido un importante apoyo para la realización de este trabajo, y no solamente este año, sino que también en años anteriores. Este es el segundo libro que abordamos, donde abordamos temas constitucionales en el trabajo que hemos realizado durante los últimos años. También agradecer a Fernando Silva, quien es el director del Centro de Extensión del Senado, por apoyarnos, por patrocinar esta iniciativa, y siempre, como él lo ha señalado, ha estado muy disponible a poder colaborar con el Centro de Estudio del Desarrollo. También a Actualidad Jurídica por el apoyo en la difusión de esta importante actividad. Y quiero agradecer especialmente a Tania Buch, José Francisco García y Javiera Martínez por haber aceptado la invitación a presentar este trabajo que realizamos durante el año 2021. La verdad, muchas gracias a los tres por haber aceptado esta invitación.
por darse el tiempo de revisar los artículos, de revisar el libro, en tiempos donde hay mucho trabajo, precisamente por quienes se dedican al tema académico, fines de semestre, y también quienes están más metidos en el debate constitucional, todo lo que significa colaborar y apoyar la discusión y desde los distintos centros de estudios poder apoyar este trabajo. Así que es muy valioso y valoramos mucho que se hayan dado el tiempo para colaborar en esta iniciativa. La verdad es que desde el CED hemos tenido una permanente preocupación y ocupación por el debate constitucional y la construcción de una nueva constitución. De ello dan cuenta nuestras distintas publicaciones en el portal Asuntos Públicos desde el año 2000, distintos capítulos en libros que hemos publicado desde el año 2017, nuestros seminarios que realizamos especialmente sobre el tema constitucional durante los años 2021 y 2020-2021, y el libro Diálogos Constitucionales, contenidos para un nuevo pacto social en Chile, con 19 artículos de 26 autores y autores que publicamos en marzo del año pasado. Y ha sido un trabajo bien interesante, un trabajo que hemos tenido que desarrollar durante la pandemia. Fue un trabajo que planificamos sin saber que venía una pandemia por delante, entonces tuvimos que adaptarnos a una nueva metodología de trabajo, tuvimos que hacer todo de forma digital, pero ha sido un muy grato trabajo con todos quienes han participado de este seminario, y además, entre medio de todo este plazo que comenzó el trabajo de la Convención Constitucional. Conscientes del momento político y constitucional del país, desde el CED hemos querido contribuir desde nuestra tradición de diálogo republicano de distintas generaciones y culturas políticas a la discusión sobre los contenidos constitucionales. El sistema político en su conjunto y especialmente la Convención Constitucional tienen la gran labor de construir no solo un nuevo texto constitucional, sino que un gran acuerdo nacional, plasmado en un nuevo pacto social para Chile. Con el trabajo que realizamos desde el CED, especialmente con nuestras últimas publicaciones y seminarios, buscamos contribuir a esta deliberación constitucional y a la generación de acuerdos. Nuestra nueva publicación está escrita por personas de distintas generaciones y con plumas de distintas culturas políticas. Es un diálogo generacional y cultural, como ha sido desde su fundación el CED desde los 80, cuando fue fundado por don Gabriel Valdés. Se trata de un libro que mira nuestro futuro constitucional desde nuestra cultura y tradiciones. Nada parte desde cero. Es un trabajo comunitario que busca plantear preguntas previas a las definiciones constitucionales y propuestas para el texto constitucional. En nuestra publicación del día de hoy, abordamos distintos temas respecto a la parte dogmática y orgánica de la Constitución. Eso fue nuestro libro que presentamos en marzo del año 2021. En esta publicación hemos querido concentrarnos en el diseño institucional, en la parte orgánica, especialmente en el tipo de gobierno, partidos políticos, control constitucional y descentralización. Se trata de cómo se distribuye el poder político y territorial y el ejercicio del control constitucional. No quiero terminar estas palabras iniciales sin agradecer especialmente a cada uno y a cada una de quienes participaron y aceptaron la invitación para escribir un artículo en este libro. También en un año en pandemia, con muchas ocupaciones, se dieron el tiempo para participar y acompañarnos. La verdad es que cada uno de los diálogos con los autores fue un momento de enriquecimiento muy interesante, poder conversar los distintos temas constitucionales que abordan. Así que yo quiero agradecer especialmente a Alejandra Pérez, Cristian Parada, Claudia Sarmiento, Claudio Alvarado, Clemente Larraín, Esteban Smulevic, Fernando Sepúlveda, Humberto Nogueira, Jaime Baeza, José Manuel Eriguirren, Laura Mancilla, María Cristina Escudero, María Ignacia Fernández, Miriam Enríquez, Pablo Argote y Rodrigo Arellano. La verdad es que les quiero agradecer enormemente el tiempo, los diálogos que pudimos tener durante este año, a quienes participaron también como expositores y expositoras en nuestros distintos seminarios. Nos acompañaron en un proceso que fue bien interesante durante 8 meses, que concluye con la presentación de este libro. Y como bien decía anteriormente, este es un trabajo de muchos años que hemos dado en el CED y esperamos ser simplemente un pequeño grano de arena en la contribución para construir una nueva constitución, un nuevo pacto social que nos permita mirar el futuro como país, como comunidad política, mirarlo hacia adelante, disminuir las enormes inequidades de nuestro país, pero también buscar respuestas desde la institucionalidad política a una serie de legítimas demandas sociales que existen en nuestro país
y aspiramos precisamente a seguir siendo un espacio de diálogo y encuentro cultural y generacional. Muchas gracias. Gracias, Claudio. Agregar que fue un trabajo, ¿cierto?, en pandemia, con coronavirus incluido, con nacimiento de hijos, como es, ¿cierto?, siempre el trabajo político, el trabajo académico. Les vuelvo a reiterar que el libro ya está disponible en nuestra página web, también en el chat. Cada cierto tiempo va a salir el aviso, el spam de que se puede descargar en el link. Le queremos dar la palabra ahora a nuestros tres invitados, invitadas, que van a tener 15 minutos cada uno para presentar su análisis, su observación, su lectura. En primer lugar, va a acompañarnos José Francisco García, que está aquí con nosotros. José Francisco es abogado y doctor en Derecho, y también es profesor de Derecho Constitucional en la Universidad Católica de Chile. José Francisco, adelante. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias al CET por esta invitación. Especialmente lo hago en la persona de Claudio Pérez, que tuvo la gentileza de invitarme, y por supuesto es un gusto estar con Tani y Javiera, de compañeras de panel. Los editores me han pedido que haga una introducción general del texto, y Tani y Javiera van a profundizar en tópicos específicos, y para estos efectos he preparado un texto que quiero compartir con ustedes esta tarde. Desde una perspectiva general, el libro que presentamos esta tarde tiene 180 páginas distribuidas en 4 secciones dedicadas a 4 temas medulares de la parte orgánica de la Constitución: régimen político, partidos políticos, justicia constitucional y descentralización. Se estructura sobre la base de 13 artículos de 16 autores de impecable edición. Se trata de textos cortos, claros, de estructura uniforme sobre la base de un resumen, un desarrollo, conclusiones y referencias bibliográficas en cada uno de ellos que le entregan armonía y coherencia a la obra. Los ensayos están escritos en un lenguaje accesible a un público amplio, lográndose el objetivo de transmitir ideas complejas de manera sencilla. Es un libro de académicos, pero los textos demuestran que estamos ante excelentes docentes y pedagogos. Destaco la diversidad de miradas disciplinarias, intelectuales y políticas, diversidad que enriquece el libro y honra el compromiso del CET por buscar una conversación abierta y plural que sea capaz de integrar distintas voces intelectuales que dan vida al debate público. Quiero especialmente celebrar el hecho de que a través de esta obra se lee la buena pluma, se escuchan las voces de una nueva generación de académicos investigadores, una de recambio. En sentido estricto no son voces jóvenes, porque a la luz de su biografía se nota que hay bastante camino recorrido, pero es una generación, la mayoría de los autores, que al igual como ocurre en política, ha llegado a oxigenar y renovar el debate académico e intelectual de manera permanente. Ha llegado para quedarse y protagonizarla. El libro expresa ese recambio de distintas maneras, en el lenguaje, en los paradigmas, las metodologías, el uso de la evidencia, de la experiencia internacional. Eso en lo general. A continuación me quiero referir también en términos generales a estos 4 grandes temas que componen la obra, siguiendo el orden que propone la misma. En primer lugar, respecto al régimen político, esto es, la compleja estructura de relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo que deriva de la aplicación del principio de separación de funciones, la lectora podrá encontrar en los 5 textos de este capítulo, elaborados por Laura Mancilla, Claudia Sarmiento, Humberto Nogueira, Claudio Alvarado y Pablo Argote y José Manuel Eguiguren, un examen riguroso acerca de problemáticas y desafíos fundamentales del régimen político chileno. Quisiera destacar un solo aspecto de estos textos. Las propuestas de reforma al régimen político chileno planteadas en varios de ellos están a la altura del diagnóstico crítico que se formula. Diagnóstico crítico que me parece hoy está bastante extendido de manera transversal, tanto desde el punto de vista disciplinar como de las culturas políticas, y también me parece extendido al interior de la convención. Este diagnóstico crítico ilumina los objetivos de reformas planteados. Por ejemplo, aumentar la eficacia del gobierno a través de un modelo de cooperación ejecutivo-legislativo, generar incentivos institucionales para generar coaliciones de gobierno estables sobre la base de un programa de gobierno, aumentar la deliberación y la responsabilidad del gabinete de ministros, entre otros. Estos objetivos de reforma, valiosos, son desarrollados de distintas formas, pero complementándose en los diversos textos de la sección. Los textos más explícitos en que la reforma debe tener gran intensidad son los elaborados por la profesora Sarmiento y por el profesor Nogueira. En ellos los lectores encontrarán un modelo alternativo de régimen político, bien perfilado en sus detalles de diseño.
Pero incluso en el artículo del profesor Alvarado, el más presidencialista de los autores, se propone avanzar hacia un presidencialismo de coalición, alejándose de las posiciones que en el debate público buscan reformas menores, retoques de maquillaje al presidencialismo existente. Y en esto quiero ser preciso. El modelo de presidencialismo atenuado que ha ganado cierta fama al interior de la Comisión de Sistema Político de la Convención, al igual que el presidencialismo de coalición que propone Alvarado, son propuestas interesantes y que buscan hacerse cargo de los problemas de fondo de nuestro régimen político. Pero hay una distancia enorme entre quienes proponen atenuar el presidencialismo vigente y quienes proponen un presidencialismo atenuado. Parece un mero juego de palabras, pero estamos ante una distinción de consecuencias institucionales relevantes, y yo celebro que en esta sección los distintos textos se tomen muy en serio tanto este diagnóstico crítico como los problemas objetivos que tiene el régimen político, y se esbozan distintas reformas, ¿no? Insisto, con distinta intensidad. El segundo capítulo, la segunda sección del libro sobre partidos políticos, está compuesto por 3 ensayos de los autores María Cristina Escudero y Jaime Baeza, Cristian Parada y Rodrigo Arellano, aunque siendo estrictos también cabe adscribir a esta sección el texto de Argote y Eguiguren. En los 3 ensayos, los autores son generosos en desarrollar de manera clara, breve y pedagógica aspectos centrales de la evolución histórica de los partidos políticos, especialmente las dificultades de su institucionalización en nuestro continente. Ofrecen evidencia empírica acerca de variables relevantes del sistema de partido chileno y su crisis, y describen las funciones principales de esto en el sistema democrático, las que se caracterizan, de acuerdo a los autores, por superar la lógica de la sola búsqueda del poder estatal o de competencia schumpeteriana de renovación de élites políticas para volverse instituciones complejas que persiguen múltiples objetivos. Si bien las propuestas de reforma planteadas son distintas, como así también la intensidad de la reforma respecto a la regulación existente, todos los autores se manifiestan esperanzados en las capacidades del proceso constituyente para generar incentivos institucionales que permitan, en el futuro, contar con partidos políticos más fuertes, institucionalizados, transparentes y que jueguen un rol institucional relevante en el sistema político. Lo anterior no sobre la base de una idea mecánica de incentivo institucional, sino en la capacidad de las nuevas regulaciones de generar reglas que promuevan una práctica constitucional y política virtuosa que se desarrolla en el tiempo y que genera aprendizaje para todos los actores políticos y principalmente para los partidos políticos. Para algunos de los autores de esta sección, ello también va de la mano con el cambio de régimen político, lo que permitiría, en consecuencia, salir de una práctica política marcada por el hiperpresidencialismo, que tiene a los partidos políticos más bien infantilizados y sin un claro rol institucional, hacia un estado de cosas diferentes que llevan a tener partidos políticos más robustos, más fuertes. La tercera sección del libro está dedicada al espinudo tema de la justicia constitucional y está compuesto por 2 excelentes artículos de los destacados académicos Miriam Enríquez y Humberto Nogueira. Mi generación se crió en las facultades de Derecho a finales de los 90 con frases sacras en esta materia, como la del maestro García Enterría: una constitución sin un tribunal que la defienda es una constitución herida de muerte que ligará su suerte a la del partido en el poder. Se trataba de frases autoritativas, un mantra que se repetía irreflexivamente, dando por sentados y obvios arreglos institucionales que suelen entrar en tensión normativa con la democracia y el principio de mayoría, y una serie de complejidades técnicas desde la perspectiva del sistema de fuente, su engranaje con la justicia ordinaria, la relación con los poderes públicos, entre otros. La falta de reflexividad de entonces hoy pesan. Hace una década, cuando la crítica, o al menos la denuncia de los déficits de nuestro modelo de justicia constitucional comenzó a instalarse como el nuevo sentido común, la justificación en torno a la importancia de la justicia constitucional para una democracia constitucional en forma, recién comenzó a sofisticarse y a tomarse en serio. Lo que se daba por sentado hoy debía probarse. Las tensiones fueron ponderadas y examinadas con rigor. Argumentos de peso tuvieron que ponerse en la balanza para equilibrar las críticas. Los excelentes artículos de la profesora Enrique y el profesor Nogueira se desarrollan teniendo presente las tensiones y críticas relevantes a la justicia constitucional. Con todo, ambos plantean una defensa crítica de un modelo de justicia constitucional, concentrado, especializado, sobre la base del Tribunal Constitucional que ha evolucionado con la tradición constitucional chilena. Ello no obsta que los autores propongan reformas importantes respecto de sus atribuciones, integración y estatutos jurídicos. Reformas que están a la altura de las tensiones y los déficits examinados, reformas que están a la altura del diagnóstico crítico que existe hoy a nivel académico y hemos visto se extiende a la Convención Constitucional. La manera simple y pedagógica con que se abordan los diversos temas tratados en torno a este tópico no obsta a que profundicen en aspectos técnicos complejos, de extraordinaria importancia en materia de diseño.
Lo hacen en todo caso con pedagogía, evitando excesos que desorienten al lector no experto. Destacar esta complejidad es importante a la hora de revisar algunas de las propuestas que sobre esta materia se han planteado al interior de la Convención Constitucional y que han trascendido en los medios de comunicación. Por supuesto, no hay un argumento normativo, y yo no quiero hacerlo, a que la democracia constitucional demande un modelo específico de Corte o Tribunal Constitucional, o el que sea imperativo mantener el actual Tribunal Constitucional. Existen diversos modelos posibles, alternativos de justicia constitucional. Pero lo interesante de los trabajos de los profesores Enríquez y Nogueira es que ponen la carga de la prueba del lado de quienes parecen esquivar el conjunto de complejidades técnicas que rodean este debate. Así, se ponen sobre la mesa la importancia de los efectos de las sentencias estimatorias de inconstitucionalidad, el control de la reforma constitucional, la vinculación a autonomía entre inaplicabilidad e inconstitucionalidad, o el número y modo de integración del Tribunal Constitucional, no solo pensado en términos de la función del pleno del tribunal o de eliminar el voto dirimente del presidente o la presidenta del tribunal, sino que especialmente en la mayor eficacia y eficiencia del funcionamiento de la sala, que es donde realmente hoy día se está produciendo la gran carga de trabajo al interior del tribunal. Así, hoy no basta con decir se elimina el Tribunal Constitucional o vamos a trasladar la inaplicabilidad de vuelta a la Corte Suprema. Esas frases o esos slogans que escuchamos habitualmente suenan tan vacías o superfluas como aquellas que venimos escuchando hace 3 décadas con pretensión autoritativa que decían que una constitución que carece de tribunal constitucional está herida de muerte. Los textos de esta sección son especialmente interesantes y avanzan un conjunto de propuestas que me parece harán reflexionar a los lectores, a las lectoras, pero también a los convencionales constituyentes. Finalmente, la cuarta sección está dedicada a la descentralización o a lo que los constitucionalistas llamamos forma jurídica de Estado. En esta encontramos 3 excelentes trabajos de autoría de Alejandra Precht, Esteban Simulovich y Fernanda Sepúlveda, María Ignacia Fernández y Clemente Larraín. Sobre estos trabajos quisiera destacar un elemento. Son innovadores y tratan temáticas que, aunque de una perspectiva comparada son centrales, medulares a los debates de descentralización, no han tenido entre nosotros gran desarrollo hasta ahora. En conjunto, los textos son también generosos en poner sobre la mesa los aspectos básicos, conceptuales acerca del macro tema tratado, cómo repensamos la distribución espacial del poder de cara al proceso constituyente. Lo hacen presentando evidencia empírica, la mejor experiencia internacional, la evolución histórica del Estado unitario en nuestro país y el fracaso de la promesa descentralizadora. Pero la verdad es que al momento de las propuestas, los énfasis salen de las propuestas tradicionales y se vuelcan a aspectos específicos y de frontera. Así, los lectores encontrarán en el texto de los profesores Precht, Smulovich y Sepúlveda reflexiones agudas acerca de los principios de cooperación y equidad territorial, fundadas ampliamente en el derecho constitucional comparado y con un set de propuestas contundentes pensando en la nueva Constitución, distribuidas además pensando en los distintos capítulos de la Constitución. Algunas van a principios fundamentales, otras a la Carta de Derechos y otras a la parte orgánica en distintas dimensiones. Encontrarán también una propuesta bien desarrollada de la profesora Fernández de tránsito hacia un modelo de Estado regional, con regiones con alto grado de autonomía política y financiera, y con reflexiones agudas acerca de que no habrá o no podrá haber justicia territorial en realidad si las reformas se limitan en sentido estricto a la reconfiguración y balance entre las atribuciones del gobierno central y los gobiernos subnacionales y no consideran de manera integral el conjunto de reglas e instituciones que impactan los territorios, sea en sus dimensiones económicas, en sus dimensiones sociales, medioambientales, entre otras. Destaco también la preocupación de la profesora Fernández por el proceso de implementación de esta nueva reconfiguración del poder territorial en la nueva Constitución, poniendo atención especialmente al conjunto de leyes y regulaciones que la materializarán de manera posterior. Finalmente, y siguiendo esfuerzos anteriores del Centro de Estudios Públicos, Clemente Larraín desarrolla con rigor y profundidad el desafío de la descentralización fiscal, tópico que tomó peso específico y densidad al interior de la Convención. En este texto, las lectoras encontrarán mucha información detallada acerca de la estructura legal y presupuestaria de los gobiernos subnacionales, como también en la segunda parte, un análisis y evaluación de las propuestas que realizaron distintos convencionales en sus propuestas programáticas enviadas en su oportunidad al CERVEL. Concluyo. El lanzamiento de un nuevo libro debe ser siempre motivo de celebración, y este libro, por su contenido, debe ser especialmente celebrado. No tengo duda alguna que no solo tendrá un positivo impacto a la hora de alimentar las discusiones académicas y políticas en torno al proceso constituyente, sino que tiene el potencial de transformarse en un texto de lectura obligatoria para los convencionales constituyentes.
Termino felicitando nuevamente al SET, a los editores y por supuesto a los autores y autoras por una obra de gran calidad y que no tengo duda alguna tendrá gran impacto en el debate constituyente. Muchas gracias. Muchas gracias, José Francisco. No siempre se reconoce a un expositor que se ajusta a los 15 minutos exactamente, así que se reconoce también eso. Le doy la palabra hasta ahora a Tania Buch. Ella es abogada, doctora en Derecho y profesora de Derecho Constitucional de la Universidad Andrés Bello. Adelante, Tania. Hola, gracias Javier, gracias al Centro de Estudios del Desarrollo por la invitación a presentar este libro, particularmente en la persona de Claudio Pérez, a quien por fin sí le cumplo una solicitud y le agradezco la paciencia. Y quisiera agradecer también el trabajo sostenido del SED en materia de reflexión constitucional. Yo, preparando esta exposición, recordaba la serie de informes que Esteban Ismulevich y Christopher Torres el año 2003 hicieron sobre procesos constituyentes originarios y que durante mucho tiempo fue una de las pocas bibliografías que uno tenía nacional para conversar o para estudiar esto, presentárselo a los alumnos, por ejemplo, y así este es un libro que viene a hacer otro esfuerzo más serio e importante por reflexionar sobre cambio constitucional, y a mí me parece que estas son reflexiones que también son estos estos esfuerzos los que nos han los que han pavimentado el camino para que hoy día estemos en un proceso constituyente o de cambio constitucional. Sobre el libro en particular quisiera hacer algunas observaciones generales. Es que creo que es importantísimo dedicar una reflexión seria, como ya José Francisco lo ha detallado, la parte orgánica de la Constitución tan descuidada por tanto tiempo en el constitucionalismo nacional. Si uno ve hasta hace unos 5 años atrás, no había mucha bibliografía, o lo que había era muy poco sobre la parte orgánica, y a propósito de esfuerzos como este y otros, se ha hecho una reflexión importante en temas gruesos y libros que se atreven a pensar lo difícil, ¿no? Y esto creo que es importante en el contexto del nuevo constitucionalismo latinoamericano, porque da esperanzas de que quizás Chile sea en Chile se dé un proceso constituyente donde no solamente se actualice el catálogo de derechos, sino que también la distribución del poder. Y si uno ha seguido la discusión en la convención, quizás un poco tras bambalinas, creo que la parte orgánica está siendo también pensada de una forma bastante robusta e innovadora. Esperemos que esas innovaciones sean positivas también. Y también quisiera destacar, antes de entrar en la materia de jurisdicción constitucional, donde voy a centrar mi exposición, la transversalidad de los autores y autoras, que no solamente política, sino que también es de género, es generacional, es interdisciplinaria, y eso es importante para que sea una discusión constitucional donde emergen voces nuevas, se escuchan también las voces de autores ya consagrados, y que no sea capturada por los constitucionalistas que a veces solamente vemos una parte del fenómeno, olvidándonos de situar las discusiones. Dicho lo anterior, quisiera hacer algunos comentarios específicos sobre la parte de jurisdicción constitucional, que es donde me siento, donde creo que puedo decir algo un poco más interesante, y que, como ya se dijo, está constituida por 2 trabajos de la profesora Miriam Enríquez y el profesor Humberto Nogueira, 2 autoridades en materia de derecho procesal constitucional en Chile, que describen
describen sobre todo los nudos críticos de la jurisdicción constitucional, se refieren particularmente al Tribunal Constitucional en su competencia de control de constitucionalidad de la ley, y que hacen propuestas de modificación. Los trabajos identifican correctamente y lo explican con mucha claridad cuáles son los nudos, de las críticas más importantes al funcionamiento del Tribunal Constitucional. La politización excesiva, y digo excesiva porque todo control constitucional es político, y no hay que engañarse en ese sentido. La politización excesiva que implica el control preventivo, y particular el obligatorio, y la necesidad de eliminar el control preventivo obligatorio, la modificación en el sistema de integración, los problemas de efectos que generan las sentencias del Tribunal Constitucional, que son tratados con mucho detalle, por sobre todo y sofisticación en el trabajo de la profesora Enríquez, y la tensión que se genera entre las competencias del Tribunal Constitucional y la Judicatura Ordinaria. Voy a partir por el trabajo de la profesora Enríquez en el orden que están en el libro, que se concentra en las tensiones que se generan entre el Tribunal Constitucional y el legislador por un lado y el juez ordinario por lo otro. Parte señalando algo que, aunque se repite o se repitió como mantra, como decía antes José Francisco, creo que hoy día es importante volver frente a las propuestas que estamos viendo insistir, que trascienden insistir. Y es que la supremacía constitucional requiere de garantías, y entre esas la garantía jurisdiccional se destaca por su efectividad. No es lo mismo, no es lo mismo supremacía constitucional que jurisdicción constitucional, pero sí es una de sus garantías más importantes. Y esta necesariamente entra en tensión con el legislador, particularmente en el sistema chileno vigente en materia de control preventivo y en materia de declaración de inconstitucionalidad. Respecto del control preventivo obligatorio, la profesora Enríquez señala que el control preventivo obligatorio de las leyes orgánicas constitucionales debería desaparecer, porque sostiene que debería mantenerse, eso sí, por vicios de forma, respecto de proyectos de reforma constitucional con carácter previo y facultativo, y tratados internacionales, en este caso, obligatorios. Respecto de la declaración de inconstitucionalidad, control represivo, postula que debe desvincularse de la inaplicabilidad por los problemas de diseño, ¿cierto?, que implica el carácter pretendidamente concreto de la inaplicabilidad versus el control de carácter abstracto de la inconstitucionalidad, y desvincularlos para mejorar el diseño, y también por los efectos eventualmente de la sentencia y por la posibilidad de controlar los vicios de forma, que no son, sostiene la profesora Enríquez, y yo estoy de acuerdo con ella, no son controlables a través de la inaplicabilidad, pero si los desvinculáramos sí podría ser controlable a través de la inconstitucionalidad. En relación a las tensiones con la jurisdicción ordinaria, se refiere a los efectos de la sentencia que declara la inaplicabilidad por inconstitucionalidad de un precepto legal, que no siempre son acatadas por el juez del fondo que conoce del asunto, y esto no encuentra una solución en el diseño actual. Esto porque no regula los efectos de las sentencias, y esto repercute en el cumplimiento de estas. Propone explicitar la fuerza vinculante de la sentencia del Tribunal Constitucional para todos los órganos estatales, revisar los efectos de la sentencia constitucional en el tiempo, explicitar la obligación del juez del fondo de analizar la sentencia de inaplicabilidad y definir un mecanismo procesal para aquellos casos excepcionales en que el juez del fondo desconozca la sentencia del Tribunal Constitucional. Por su parte, el trabajo del profesor Nogueira se pronuncia tanto sobre asuntos de atribuciones como del estatuto del juez constitucional. En materia de nombramientos, propone eliminar la participación de la Corte Suprema
por no tener legitimidad democrática originaria, y su propuesta es que 3 miembros sean escogidos por el presidente de la República con aprobación del Senado y 8 del Congreso Nacional, con una supramayoría de 2/3, incorporando los nombramientos, criterios de paridad y territorialidad. ¿Ah? Yo agregaría aquí que viendo cómo se va perfilando los contenidos de la nueva Constitución, habría que incorporar un criterio, creo yo, de plurinacionalidad. También propone mantener el control preventivo de las leyes interpretativas de la Constitución, lo que me parece, lo que me llama la atención, ya que yo siempre yo sostengo, y en eso no estoy de acuerdo, porque a diferencia de la profesora Enríquez, que lo sostiene solo para los vicios de forma, no hace esa distinción el profesor Nogueira, y en mi opinión eso supone poner al órgano constituido por sobre el poder constituyente derivado. Yo ahí no estoy tan de acuerdo. Me parece particularmente interesante la propuesta del profesor Nogueira, que propone innovar en los efectos de la sentencia estimatoria de inconstitucionalidad. Señala, no necesariamente la sentencia debería ser expulsar del ordenamiento jurídico la disposición, sino que se aventura soluciones más dialógicas, que sea el legislador el que tenga la última palabra. Y ahí me parece que es interesante ver cómo el constitucionalismo dialógico ha ido apareciendo crecientemente en distintas propuestas que hemos ido conociendo, y otras que todavía están tras bambalinas, en versiones más o menos sofisticadas, pero me parece que esta idea de un constitucionalismo débil se ha ido instalando cada vez más en nuestra discusión constitucional. Quiero decir que yo estoy de acuerdo con, he destacado algunos aspectos, pero estoy de acuerdo con la mayoría de las cosas que se dicen tanto en los dos trabajos. No obstante, creo que la solución respecto de del problema de la jurisdicción constitucional chilena hoy día no basta, no basta con la solución. Creo que necesitamos terminar con el Tribunal Constitucional, pero no en términos de un eslogan. No basta con decir eso. Creo que tenemos que terminar con este Tribunal Constitucional, con el tercer Tribunal Constitucional que hemos tenido en Chile, y pensar una cuarta forma de organización de la jurisdicción constitucional. La gravísima erosión de la legitimidad del sistema de jurisdicción constitucional nos pone frente a una encrucijada. Pero no solo porque nos pone frente a la encrucijada de la legitimidad que debe sostener toda institución, y que hoy día creo una mera reforma no la sostendría. No tendría la legitimidad que sostuviera el ejercicio de ese poder público. También por el éxito del proceso constituyente en sí mismo, que se define no solo por la existencia de un nuevo texto. De hecho, el proceso constituyente comienza en su desempeño, en su éxito o fracaso, una vez que el nuevo texto existe y es capaz o no de reconfigurar el ordenamiento jurídico en su conjunto y las relaciones de poder que están dentro de la comunidad política. En ese sentido, la pregunta por la organización de la jurisdicción constitucional frente a la nueva Constitución es la pregunta por la capacidad para su implementación. Y por eso yo creo que quizá, José Francisco, no es un mantra vacío las palabras del profesor García de Entrerrías. Esta pregunta no nos deja necesariamente en la puerta de devolver la inaplicabilidad a la Corte Suprema con un par de modificaciones que se pueden discutir en su mérito. Yo quisiera decir que, vista la experiencia comparada, sobre todo pensando en constituciones transformadoras, que necesitan un empuje y que cambian el paradigma, soy partidaria de una Corte Constitucional totalmente nueva,
Es decir, mantener el sistema de jurisdicción de control constitucional especializado no significa, bajo ningún punto de vista, una continuidad. Totalmente nueva en su integración, atribuciones y controles que pesen sobre esta, que tenga la fuerza suficiente para garantizar el pacto de convivencia política que se da ahora sí un pueblo que se autogobierna. Una nueva constitución no es un nuevo texto, sino un entramado de instituciones jurídicas que reconfiguran todo el ordenamiento. Operadores jurídicos formados en la cultura y práctica de la Constitución de 1980 no serán idóneos para implementar una constitución nueva. En este sentido, quiero decir que la propuesta de retornar la inaplicabilidad de la Corte Suprema puede ser un impedimento a la implementación de la nueva Constitución. Porque el problema más serio de inconstitucionalidad es no vamos a tenerlas con las nuevas leyes que se dicten cuando esté en vigor la nueva Constitución. Realmente, si uno ha seguido la discusión constitucional y ha visto los proyectos, se dará cuenta que de la Constitución de 1980 va a quedar muy poco. Por lo tanto, el desafío va a estar en lo que será una suerte de tsunami de inconstitucionalidades sobrevinientes de las leyes dictadas como implementación de las lógicas y principios de la Constitución de 1980. Piénsese en el Código de Aguas vigente y para nada, esto es futurología, pero yo creo que es una predicción bastante cierta de que el derecho al agua va a estar como derecho fundamental. Entonces piensen en ese tipo de cosas, ¿no? La garantía de la Constitución, para ir finalizando, es compatible con un constitucionalismo político, dialógico, débil, a través de un diseño que establezca controles recíprocos y garantice adecuadamente el cumplimiento de la nueva Constitución. Como comentarios finales, y espero no haberme extendido demasiado, son los aportes de este libro y las discusiones que se dan en el marco del trabajo sostenido de instituciones como el CED y otras, en que la generosidad intelectual y confianza en la deliberación seria, razonada, alejado de los eslogans, nos ha permitido ir avanzando hacia soluciones compartidas. El proceso constituyente chileno lo he sostenido en otras partes, no parte en octubre, tampoco parte en 2011, sino que se retrotrae o se puede rastrear hasta los orígenes mismos de la Constitución de 1980, desde el trabajo de los grupos de los 24 en adelante. Y ha sido este diálogo el que nos ha permitido llegar hasta acá. Por eso agradezco sentidamente la invitación a comentar este libro y el aporte de los autores y autoras que escribieron sus capítulos. Así colectivamente se construye, creo yo, la República. Muchas gracias. Gracias, Tania, por tu presentación, también por el ajuste en el tiempo, y un tema que para algunos puede ser también árido, también haber aprendido algunas cosas también ¿cierto? Con tu posición frente a los artículos. Le toca ahora entonces a Javiera Martínez. Ella es ingeniera civil industrial y máster en ciencia política y es presidenta del directorio de la Fundación Rumbo Colectivo. Así que adelante, Javiera. Si la ven dividida en dos es porque está con el micrófono en el celular, así que no se asusten si es que la ven en dos. Sí, muchas gracias. Tengo unos problemas en el computador que no he podido solucionar. Primero decir que como Rumbo Colectivo estamos muy felices de esta invitación. Somos un centro relativamente nuevo, ya no tan nuevo, pero en comparación a otros centros de estudios tenemos recién un poquito más de un año desde nuestra fundación y que efectivamente nace a la luz para colaborar con el proceso de la Convención Constitucional. Y en ese proceso, cuando estábamos formando, definiendo, no sé, la imagen, la misión, la visión también, como experiencias como las del CED y otros centros de estudio, fueron referencia en términos del trabajo al que apuntábamos a hacer, porque, como decía Tania recién, sabemos que el proceso constituyente no inicia en octubre, sino que varios años, décadas atrás, y también
los distintos centros han hecho como un aporte durante las últimas décadas a este proceso. Como Rumbo Colectivo en la convención tuvimos un trabajo importante en materia de reglamento, y ahora estamos apoyando algunas convencionales en materia de contenidos constitucionales. Entonces, esperamos seguir discutiendo y colaborando, aceptando todo este tipo de invitaciones, porque creo que le hacen bien al país, tal como también lo señalaba Tania en sus comentarios finales. Sobre el libro en cuestión, yo también tengo que decir que fue un libro como bien fácil de leer. Se agradece como ahí a los autores de las diferentes piezas, pensar también en quienes no somos tan cercanos quizás a materias, sobre todo de abogado. Yo soy ingeniera y luego hablo más bien desde la ciencia política, más que desde el mundo del constitucionalismo, así que también muchas gracias por ese esfuerzo, que nos permite también a quienes somos menos entendidos en Constitución poder ser parte de la discusión y la deliberación. Mi comentarios también van a estar más bien restringidos a los capítulos de régimen político, y de ese régimen político entendido como sistema de gobierno, sistema partido, y a la parte de descentralización. Y para partir, yo creo que los distintos capítulos, las distintas piezas tenían ciertos consensos que permiten tener una buena discusión, y también en las cosas que no estamos de acuerdo quizás también hay consenso en cuáles cosas no estamos de acuerdo, o no están los distintos autores de acuerdo. Creo y este debate en general yo lo he visto desde la convención también, que si bien es un debate complejo, ha sido una discusión relativamente flexible, una conversación con cierta honestidad intelectual, y sin atrincheramientos que de repente producen otro tipo de temas. Y por eso yo sé que, por último, tenemos diagnósticos que pueden variar, pero sabemos en qué varían. O sea, tener consenso en la diferencia, yo creo que es un elemento a remarcar, que también lo vi muchas veces en los textos del libro. Por ejemplo, uno como consenso que creo que tiene la discusión tiene que ver con que no existen facultades específicas que se otorguen a un sistema de gobierno o a otro, que lo hagan claramente, como que no existe un pack en el fondo de atribuciones que uno diga esto es presidencialismo y esto es parlamentarismo. Ahí el trabajo de Laura Mancilla era bueno en decir cómo atribuciones que en algunos países están presentes en sistemas parlamentarios también los podemos encontrar en sistemas presidenciales. Me gustó también mucho que Laura hablaba de sistema mixto cuando hablaba de un sistema semipresidencial, y yo creo que esa definición también es bien valiosa, porque de repente hablar de sistema presidencial creo que enreda la discusión, porque las personas creen que es un camino medio entre lo parlamentario y lo presidencial, y no necesariamente es un punto medio entre eso. Y dada la inmensa diferencia que hay en los sistemas presidenciales, creo que ahí también hablar de un sistema mixto creo que es una buena manera de conceptualizarlo. También en la misma línea, Claudia Sarmiento hablaba de que siempre hay relaciones y no existen como modelos donde los poderes estén totalmente aislados. También creo que ese es un aporte a la discusión que hoy día se está teniendo. También la idea de que no hay una bala como de plata, siempre hay como un trade-off entre los distintos propuestas que existen. Yo creo que este tipo de consensos ayudan a que la discusión muchas veces sea con menos prejuicio y con más honestidad intelectual de las distintas partes. Por lo menos desde Rumbo Colectivo también hemos dicho que cualquier sistema habría que evaluarlo más que porque sea uno mejor que el otro, uno superior que el otro, sino que en los objetivos de política pública o los objetivos políticos que tenga el órgano deliberante que quiera impulsar. Entonces, por ejemplo, para nosotros desde Rumbo es importante la representación, la gobernabilidad como objetivos a perseguir, y eso pueden tener distintas formas. Ahí, claramente, en términos de gobernabilidad, la dificultad para llevar a cabo un programa de gobierno hoy día es un problema de nuestro
sistema, la mezcla entre presidencialismo y sistema electoral proporcional parece que está siendo un problema, o la capacidad que tiene el sistema político para responder a las demandas de la ciudadanía pareciera también que estar siendo un problema. Y eso lo vi también en los distintos textos, también como otro como de los, quizás de las grandes cosas que sí estamos de acuerdo. Podemos tener diferencias o diferentes lecturas, pero de por qué está pasando eso, pero sí sabemos que está pasando eso. También creo que este llamado sistema hiperpresidencialismo, presidencialista, perdón, y sus consecuencias en materia del debilitamiento legislativo, también está presente en la mayoría de textos, y algo que yo tampoco había tenido como tan integrado, fue también cuáles las consecuencias que tiene este sistema actual hiperpresidencialista en debilitar también a los partidos políticos. Incluso también a las regiones y el poder regional. Dada como el poder que tiene acumulado, concentrado en una persona, eso también tiene, a lo largo de los años, también ha traído consecuencias para los partidos políticos. Creo que otra de las cosas que también estaban presentes en la mayoría de los textos, si no es que en todos los textos, es la importancia que los partidos políticos vuelvan a la centralidad de la vida política del país. Estaba presente en el texto de Cristina Escudero, por ejemplo. También otro autor hablaba que efectivamente los partidos políticos son los encargados de promover las medidas y programas para hacer gobierno y cómo construimos un sistema para que evite la irrelevancia de esto. Yo creo que también esos son como de los consensos que yo vi a lo largo de todo el texto. Ahora, y también creo que hay varios de los textos, quizás no diría que está en todos los textos, pero varios también reconocían la cultura multipartidista del país. Y esta cultura multipartidista pareciera que nos obliga a pensar en que cuando queremos responder con representatividad y gobernabilidad en un sistema de gobierno, tenemos que pensar en cómo fortalecer coaliciones. Pareciera que no solamente tenemos que preocuparnos de fortalecer partidos políticos, sino que también coaliciones. Ahí pareciera obvio que el sistema, y creo que esto era parte del texto de Pablo Orgote, y no me acuerdo el autor, pero que ellos decían, claro, es más o menos obvio cuando uno habla del sistema electoral, cuál sistema electoral tiende a eso, pero es menos obvio cuando hablamos de sistema de gobierno. En el caso, y la propuesta también que se ha empujado desde Rumbo Colectivo, es que se nos hace más obvio que un sistema parlamentario responde mejor a esa demanda de reconocer la tradición multipartidista que tiene el país, y hoy día yo creo que estamos viendo como un ejercicio similar a lo que pasó después de la segunda vuelta, que también las coaliciones de gobierno parecieran estar como, o quienes pertenecen o no al gabinete, pareciera que es una conversación abierta hoy día. Y yo creo que ahí también cuando, para las que somos defensores del parlamentarismo, nos toca hacernos cargo de algunas críticas que también estaban dentro del texto, por ejemplo, el de Claudio Alvarado, cómo evitar los riesgos de un parlamentarismo de asamblea, o cómo se le explica a la ciudadanía que mediante un parlamentarismo nosotros estamos otorgando más poder a los partidos políticos. Yo creo que dentro de lo que se llamaba un parlamentarismo de asamblea, yo creo podría tener algunas diferencias en qué entendemos por parlamentarismo de asamblea, o si, por ejemplo, lo que hemos visto los últimos años, que a mí también me toca hacer un poco crítica de la gestión del Congreso de los últimos años, pero yo no sé si eso estamos conceptualizándolo como un parlamentarismo de asamblea, porque yo también creo que ahí hubieron coyunturas que en mi caso culpo más bien a la no capacidad de escucha que tuvo el gobierno actual, que llevó a situaciones como medias límite en cómo jugó el Congreso, pero esos son de los temas que no pudiese discutir. Y por otra parte, como la otra crítica es cómo se explica que eso se entregue el poder a los partidos políticos.
Yo creo que lamentablemente hoy día, tal como está el Congreso también, y creo que, esto no me acuerdo si Laura Mancilla u otro texto lo nombraba, pero tiene los incentivos perfectos para que sea como un juego o una plataforma extremadamente individual. Y ahí efectivamente un sistema parlamentario en una estrategia o en un sistema de incentivos que lleva plataformas individuales, no sería un buen sistema parlamentario y probablemente va a tener malos resultados como sistema parlamentario. Entonces, yo creo, y la propuesta de rumbo colectivo también es así se ha presentado, es cómo damos relevancia a los partidos políticos, que es algo que nos preocupa, tal como varios autores lo mencionaban, eh, en un nuevo sistema. Y ahí creo que las condiciones de base para cualquier sistema, y en especial para un parlamentario, pero para un parlamentarismo, pero para cualquier sistema, primero son los partidos políticos. Y ahí el texto de coaliciones, de institucionalizar las coaliciones, creo que es interesante reconocer la cultura de coaliciones o tener un sistema que incentive la cultura de coaliciones, incentive las plataformas programáticas. También concuerdo con esta idea de que las elecciones internas de los partidos sean llamadas por el CERVEL porque ayuda a la transparencia, ayuda al orden, ayuda a romper ciertas asimetrías de información que creo que son importantes. Entonces creo que todas las propuestas que también están en el texto de Escudero, que vayan a institucionalizar y ponerle fuerza a nuestro partido en términos programáticos, son bienvenidas. Yo tengo dudas si cuánto tiene que ser ese nivel de institucionalización. Ya tengo matices ahí con cómo se institucionaliza las coaliciones, pero creo que son buenas propuestas en el sentido de que aportan al debate público y salen como nuevas ideas de las que generalmente están en discusión. En particular en la institucionalización de coaliciones me da susto como un riesgo de poca flexibilidad, que al final no logre canalizar bien, sobre todo en tiempos de crisis política. Ahí también creo que si es que estamos buscando más claridad también en la oferta programática de un partido político o que los partidos políticos puedan responder mejor a las cosas que prometieron o poder rendirles cuentas sobre su programa, creo que también ahí va a ser importante, o también que en el texto salía que cómo hacemos que los incentivos que tengan los partidos políticos sean más programáticos y menos electorales, que siempre van a existir esos incentivos electorales, pero cómo hacemos que esté más balanceado. Creo que ahí el evaluar el rol que tiene hoy día los subpactos en las listas al Parlamento es importante. Me refiero a los subpactos que no son propiamente subpactos, pero efectivamente una lista puede estar como hay incentivos para que partidos chicos estén con partidos grandes, y para esos partidos chicos con esos partidos grandes muchas veces no tienen nada que ver, ninguna relación programática, pero el partido grande de alguna manera necesita eso para poder tener elección, y el partido chico muchas veces necesita estar con un partido grande para, si se elige más de uno, por ejemplo, poder entrar al Parlamento. Creo que ahí hay un rol de sus pactos que distorsiona un poco la representación actual y eventualmente en un parlamentarismo eso no tendría sentido. Y la segunda parte, para tener, yo creo que un parlamentarismo exitoso, que también estaba presente en los textos, tiene que ver con la participación. Y ahí yo estoy de acuerdo con algunas cosas que salían en el texto de Claudio Alvarado, para no tener este ímpetu de romantizar muchas veces la participación. Hay críticas sobre algunos mecanismos de democracia directa que yo creo que en cualquier institucionalidad tienen que estar considerados, pero creo que aún así la Convención Constitucional está haciendo una avanzada como probando ciertos mecanismos, y va a ser bueno después evaluar cómo funcionaron esos mecanismos o qué cosas faltaron en esos mecanismos para que realmente cumplieran con el ímpetu de la participación y, por ejemplo, no se quedaran como dentro de solamente una elite que siempre participa, por ejemplo, sino que en verdad fuesen mecanismos de participación donde
Se muchos perdió pueden, donde ay, ahí sí. ¿sí? Ahí Sí. también creo que hay una cosa que a los que también defendemos este rol de los partidos políticos programáticos que nos gustan, que yo en particular milito en un partido político y he acabo hartas horas mi militancia, pero si queremos partidos que puedan representar al país, creo que nos tenemos que hacer cargo de alguna manera, y desde la ciencia política también hacernos cargo de cómo hacemos que esos partidos tengan mayor porosidad y al final no sea siempre mucho más atractivo pertenecer a un movimiento social, una organización social sin una estructura partidaria, porque bienvenidas todas las organizaciones de la sociedad civil que existan, pero hoy día pareciera que ser un partido político es como lo peor, y ser de un movimiento social o una estructura de ese tipo es algo que está mucho más valorado en el mercado de la política. Entonces yo creo que ahí, si solamente proponemos las ideas que siempre han estado sobre el tapete, sobre cómo ir mejorando los partidos políticos, creo que quedamos en el riesgo de nosotras, las defensoras de los partidos políticos, de no estar entendiendo bien qué es el momento político que estamos viviendo. Yo creo que la Convención Constitucional, a mí no me gusta cómo lo resolvió, que fue esto como de darle demasiado espacio a la lista de independientes, pero creo que ahí hay una conversación que por lo menos yo no tengo bien resuelta, cómo solucionarlo de una manera como innovadora y acorde a los tiempos políticos. Javiera, quedan 3 minutos. Chuta. Ya, sorry. Luego me voy a dedicar a lo de descentralización, que ya me extendí mucho en lo anterior. También muy de acuerdo con el primer texto, o una de las primeras cosas del texto que dice que la descentralización no la tenemos que mirar como un fin en sí mismo. Y ahí a mí me ha tocado por distintas cosas laborales enfrentarme a ese discurso. Y yo creo que fue fantástica como los dos temas que se eligieron en descentralización para poner más en relieve, que primero era la descentralización fiscal y el ordenamiento territorial, porque creo que son los dos temas que también están más en el centro de los problemas que hoy día tenemos en términos de descentralización. En el caso del ordenamiento territorial, yo creo que pasa muy desapercibido su importancia en el debate público, porque efectivamente pareciera ser también, escuchando como, leyendo el mismo texto y escuchando a otros especialistas, que pudiese ser como la solución a varios de los problemas que se enfrentan como a nivel territorial las distintas comunidades. O sea, salen en temas de afrontar la crisis climática, en planificación urbana, y ahí el caso colombiano también creo que fue una de las mejores opciones para retratar, en especial para poder rediscutir el significado de autonomía y poder tener como una nueva conceptualización de eso, que no es igual a la autonomía que tenemos con los municipios. Así, y en el caso por lo menos del otro texto de descentralización fiscal, yo creo que fue súper útil también el listado que se hace sobre las posiciones de las convencionales constituyentes, y entender los principios también que se están discutiendo ahí con más fuerza, como el equilibrio de la responsabilidad fiscal, la suficiencia del gasto, la solidaridad y la equidad. A mí me gustaría como quizás agregar uno, que no sé si porque no seguí ese debate más en detalle, pero es el de la justicia intergeneracional, que yo creo que debiese ser uno de los principios más importantes cuando hablamos de los principios que tienen que respaldar una política fiscal, que tiene que ver cómo lo que hoy día yo gasto no es irresponsable también, o no es poco solidario con lo que va a gastar la siguiente generación. Sobre los ingresos propios tengo un poco más de matices. Yo creo que a mí que haya mucha diferencia en la tributación general me causa ciertas dudas por los incentivos perversos que puede tener eso. Así que ahí termino, sorry por extenderme tanto en un tema y tener que resolver en el otro. Gracias, Javiera, por la presentación, por la dedicación también. No es fácil también ahí estar con las 3 secciones haciendo cierto comentario. Nuestros 3 panelistas justamente hicieron alusión, ya sea general o sea específica,
a todos los artículos, ¿cierto?, de las 4 secciones de este libro. Nosotros estamos llegando al fin de este lanzamiento. Le volvemos a dar agradecimiento a José Francisco, a Javiera, a Tania, a Andreas, que tuvo que retirarse, a Fernando también. Queremos dejarlos invitadas a la misma hora. El próximo martes, 6:30, vamos a conversar sobre dignidad humana en la nueva Constitución con Mauricio Tapia, Isabela Ninat y Augusto Vigan. Augusto escribió también en el libro anterior, así que también está ahí ya la invitación hecha en nuestra página web, en nuestras redes sociales podrán encontrar esa información y también este libro que ya está disponible en la página web y que los próximos días también se va a hacer la distribución física. Que tengan una buena tarde y bueno, también una buena semana. Que estén bien. Saludos. Muchas gracias. Felicidades.